Vieron que hay una vieja frase, algunos se la atribuyen a Napoleón, pero ya es parte del acervo cultural que dice: no interrumpas a tu enemigo mientras se equivoca. Yo creo que se la atribuyen a Napoleón porque efectivamente era un genio militar que, entre otras cosas, hacía caer al ejército enemigo en trampas, y si el ejército enemigo se estaba equivocando y caía en la trampa, lo podía aniquilar. Entonces decía, bueno, no le interrumpas mientras se equivoca. Como muchas de las frases populares se malinterpretan y se usan mal, y, y yo la he escuchado mucho, la he escuchado durante el gobierno de Macri, y no la escucho tanto, pero la veo en la práctica ahora, que decían, no le interrumpas mientras se equivoca. Porque cuando se va equivocando un gobierno de derecha empieza a perder adhesión, la gente se empieza a enojar y bueno, y es la posibilidad de volver al gobierno por parte de la oposición o de otro sector. Y yo creo que es un problema eso hoy, porque este gobierno no se equivoca, y en general no se equivocan, llevan adelante planes de miseria planificada que se ejecutan con crueldad de Estado. Y si no lo interrumpís, hay gente que se muere. No, hay cosas que son graves y que generan riesgo además. Y que como es muy difícil y sobre todo el sistema de medios se dedica a que los hechos no tengan causalidades y a desconectar cuando pasa algo de las políticas de Estado que lo generan, eh, nadie lo va a entender. Y es momento de, por lo menos, yo me tomé el trabajo de hacer un listado de decisiones de este gobierno que te ponen en riesgo, que nos ponen en riesgo, a vos, a mí, a todo el mundo, incluso a los que votaron a este gobierno y defienden a este gobierno. Porque las políticas que este gobierno decide llevar adelante ponen en riesgo la vida de sus votantes incluso. Por ejemplo, la que estamos hablando hoy, ¿sí? Pasarle la motosierra, como le llaman, al Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Que yo sepa, los votantes de Milei también toman agua potable. ¿Sí? Y a no ser que todos los votantes de Milei tengan el dinero para comprar agua mineral, corre riesgo su agua potable. Pero les decía, hice un listado de un montón de lugares que ponen en riesgo a la población. Por ejemplo, el de financiamiento del Hospital Garrahan, ¿sí? Hospital de cabecera en materia pediátrica para todo el país. El cierre que estamos hablando en estos días del Hospital Obra Bonaparte, ¿sí? Clave para no solo salud mental, sino en términos integrales para miles y miles y miles de bonaerenses. El cierre del Ministerio de Mujeres, que yo siempre repito, vos como gobierno podés hacer un ministerio, cerrarlo, o sea, la cantidad de ministerios no es relevante. Lo que es relevante es las políticas públicas que esos ministerios llevan adelante. Y eso también lo cerraron, como por ejemplo el programa ENIA para la prevención del embarazo adolescente, el programa Acompañar para justamente acompañar a las personas que sufren violencia de género, el de financiamiento de la línea 144. Eso no importa si hay ministerio o no, pero pone en riesgo a más de la mitad de la población. Cerrar, y no solo cerrar, vanagloriarse de decir que la violencia de género no existe. La pone en riesgo. Pone en riesgo también el cierre el de financiamiento de las universidades, con riesgo en algún momento de cierre. Porque las universidades crean a los profesionales que después tienen que ver también con tu día a día. Los médicos, los ingenieros, los contadores, los psicólogos, los veterinarios, los que diseñan políticas públicas, salen de esas universidades. Escuelas sin presupuesto. No hay presupuesto tampoco para las escuelas y menos para los comedores escolares. Ponen en riesgo la vida de millones de personas al no enviar la comida a los merenderos, a las organizaciones sociales que sostenían el alimento de más de 10 millones de personas. Ponen en riesgo a los jubilados, a los cuales les recortan el ingreso, y no solo les recortan el ingreso nominal, también les recortan el ingreso real, porque el PAMI dejó de darle medicamentos que les daba gratis. Y eso mata, ¿eh? Eso mata. Cuando una persona que necesita un tratamiento todos los días va a la farmacia y no lo puede comprar, lo va matando de a poquito. Lo va matando de a poquito. Hay otras que por ahí pasaron más desapercibidas. Nosotros hemos contado, por ejemplo, hoy en día los transportes interurbanos ni siquiera tienen que tener el seguro que tenían antes de todo riesgo.
Y hay otras que pasan incluso más desapercibidas a pesar de que Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación a favor de un grupo de empresas, no existe la desregulación. Es mentira. Se regula a favor de alguien. Él lo festeja y si lee en su cuenta de Twitter, él cuenta, por ejemplo, que elimina los controles para la importación de medicamentos. O sea, hoy en día alguien trae un medicamento y no pasa por la ANMAT, que es el organismo que controla que todos los medicamentos que tomamos, que la comida, que todo lo que entra dentro de nuestro cuerpo pasa por la ANMAT. Bueno, los medicamentos importados ya no van a pasar más. Confiamos en que estén bien, que alguien los controló. Pero no solo eso, o sea, es tal el nivel de negocios que, por ejemplo, también eliminó el control de importaciones de autopartes, por ejemplo, de frenos, los frenos de los autos. Eso te pone en riesgo también. Todo pasa un negocio, ¿eh? Porque había alguien que quería importarlos y quería importar algo que acá el organismo de control se lo frenaba, porque no estaban buenos esos frenos, ya no hay más. Hasta el negocio de las bicicletas hizo Sturzenegger. Van a traer bicicletas que son menos seguras que las que se hacían acá, con el argumento de eliminamos burocracia. También ponen en riesgo gente cuando no entregan los medicamentos oncológicos, caso que nosotros seguimos y mucho, oncológicos y de otros tratamientos graves. Cuando no vacunan contra el dengue y tampoco hacen planificación para frenar el avance del dengue. Cuando cierran los fondos para la ciencia, ciencia argentina que entre otras cosas descubre vacunas, entre otras tantas cosas. Cuando cierran el INTI. También te ponen en riesgo cuando frenan a cero la obra pública. ¿Sabes por qué? Porque la obra pública no solo hace edificios y hace rutas también. Y además cuida las rutas. Cuando alguien se pega un palo en una ruta que no esté cuidada por este gobierno, ese muerto es de este gobierno. ¿Sí? Un gobierno que también te pone en riesgo planificando cortes ya para el verano, porque no le importa. Y un gobierno que te pone en riesgo, y esta es más asintomática, pero es real, cuando te sigue endeudando. Pues este gobierno nos sigue endeudando, ¿eh? Eso de que no toma más deuda. Entonces cada niño que nace hoy nace ya con su cuerpo endeudado. Como nosotros, los que vivimos los 90, cargamos con esa deuda y vivimos todo el tiempo con nuestros cuerpos endeudados. Entonces este gobierno, con todo esto, esta es una lista, qué sé yo, seguramente me faltaron cosas y los que están escuchando dicen, te faltó esto, hay un montón. Pero te pone en riesgo. Te pone en riesgo la falta de Estado. En realidad no la falta de Estado, un Estado puesto al servicio simplemente de un grupito de hombres que hace negocios y que aprovecha un presidente que tiene una ideología muy residual en el mundo, que cree que efectivamente todo esto va a redundar en beneficio para la sociedad. Él lo cree eso. Lamentablemente es un cruzado de eso. Ahora, todo el resto que lo rodean saben que esto no funciona. Y en esa lógica, todo esto que les acabo de mencionar nos pone en riesgo. Repito, a vos, a mí y a los votantes de Milei también. Los pone en riesgo. Los votantes de Milei andan por las rutas. Los votantes de Milei toman medicamentos. Los votantes de Milei tienen frenos en sus autos. Los votantes de Milei van a la universidad. Hay mujeres votantes de Milei. Y los votantes de Milei toman agua. Si todo eso se elimina, los votantes de Milei, los votantes del peronismo, los votantes radicales, todos, y los que no votan a nadie también, todos estamos en riesgo. Entonces vuelvo al inicio de esa frase, mientras se equivoca, no le interrumpas. No se equivoca. Este es su plan. Y si su plan pone en riesgo de vida a millones de argentinos, hay que interrumpirlo. ¿De qué forma? Bueno, hay formas dentro de la democracia. ¿Sí? Alguno va a agarrar un cortecito de esto y va a decir, ya están golpistas, etc. No, yo no creo en eso. La verdad que no lo creo. Sí creo en la política, sí creo en la movilización, sí creo en las instituciones, sí creo todavía, a pesar de que saben que yo lo sigo mucho, en el Poder Judicial. Y sí creo que hay formas de frenar esto. De frenar esto. ¿Distraídos en interna? Seguro que no. Segurísimo que no. Pero esa frase que escucho demasiado y que veo en la práctica demasiado,
mientras se equivoca no le interrumpas, también pone en riesgo. Porque por acción o por omisión, también pone en riesgo a miles y millones de argentinos. Así que con todo esto yo les diría, interrúmpanlo. Explicar los hechos y su importancia.